Hola, bienvenidos a todos a Mundo Expansivo. Yo soy Sara Gómez y gracias por acompañarnos un fin de semana más. Hoy quiero compartir con todos ustedes una inspiración, reflexión sobre algo que me ha tocado de alguna manera observar de cerca, lo que son las reinterpretaciones en la vida. Creo que realmente en el fondo nadie nos ha educado ni nos ha dicho que se pueden reinterpretar circunstancias o momentos que hemos vivido y cómo esto en profundidad nos puede ayudar a analizar mejor, a hacer una mirada interna y a contemplar las cosas de otra manera. Es como brindarnos una oportunidad de volver a resignificar ciertas experiencias, vivencias, conceptos que tuvimos en un momento dado o experiencias en distintos escenarios de la vida, que son las formas en las que las interpretamos, las sentimos, las analizamos y en muchas ocasiones esto de reinterpretar hace que la vida misma nos lleve, nos conduzca a momentos que vivimos desde otros ángulos. Es una forma como de retornar, de presentarse de nuevo en tu vida para ver qué interpretación le diste a aquel suceso, a aquel acontecimiento, a aquella experiencia. No necesariamente tienen por qué ser malas, pero sí es verdad que las que vivimos de modo alegres, felices, ¿no? Que los recordamos, que tenemos esos bonitos recuerdos, que no cambiaríamos nada, pues no lo atenderíamos de la misma manera, ¿no? Simplemente los reviviríamos de esa misma forma. Pero con aquellas circunstancias que sobre todo por alguna razón quedaron inconclusas, quedaron pendientes, lo que interpretamos en aquel momento de aquella circunstancia concreta no se terminó de cerrar y tenemos una sensación de haber quedado esa situación pendiente, ¿no? Ustedes me entienden. La vida es muy mágica, es muy sabia y sabe mostrarnos y de qué manera a cada uno de todos nosotros de contemplación especial, de entendimiento, que hace que esta relación sea más estrecha, más unida, más completa. Hablamos de esta conexión que tenemos con la vida y cómo interpretamos, nuestras propias vivencias personales. El reinterpretar las cosas hace que nos brindemos la oportunidad de convertir o transformar alguna situación que vivimos, ¿no? Porque hay una necesidad, hay una sensación, hay una falta de, normalmente hay insatisfacciones, carencias y en definitiva vacíos, pero no llegan a completarse ese círculo completo, ¿no? En el que nosotros sintamos esa plenitud de esa experiencia. Bueno, en este caso digo que la vida es muy mágica porque aquello que tú viviste en aquella ocasión sabe cómo volver a regresar a ti y de qué manera se puede transformar en otros escenarios, en otras formas, en otras imágenes, pero llega al mismo origen o punto que necesitamos en ese proceso que se convierte en un proceso de transformación y sanación, ya sea mental, ya sea emocional, ya sea espiritual o incluso nos adentramos en síntomas o en malestares físicos, ¿no? Nuestro cuerpo nos acompaña, también nos habla, también aprendemos a escucharle y esto de reinterpretar las situaciones de la vida, las que nos presenten, forma parte de la experiencia y de la evolución de cada uno. Por eso nadie puede venir a explicárnoslo. Simplemente puede compartir su experiencia y eso es lo que intento hacer hoy con ustedes. Digo que las circunstancias personales porque hay circunstancias complicadas. Hay circunstancias que uno
has sentido en otros momentos que son duras, que parece que te meten en un aprieto, ¿no? Que las vuelves a revivir y surge una incomodidad. Y quiero hablar de manera simple para que todos nos entendamos, porque creo que así habla la vida, ¿no? A cada uno de todos nosotros. Cuando observamos, atendemos a la vida, prestamos atención a lo que tenemos delante y no tenemos que estar rebuscando de aquí y de allá información para intentar entender lo que la vida nos dice, ¿no? El hecho de atender de forma presente en este momento, eso hace el cuerpo. El cuerpo siempre vive en un presente constante. Y esto de reinterpretar está más vinculado a nuestra parte mental y a la ilusión del tiempo. Y es ahí donde viajamos, ¿no? Cuando hablamos de reinterpretar, hablamos de vivencias que hemos vivido, que tienen que ver con nuestro pasado, que ya ocurrieron. Y eso entra dentro de las distintas etapas que hemos estado viviendo, hasta la infancia, inclusive las memorias de vidas pasadas. Quiero añadir esto, porque esta es una realidad que yo he experimentado. Lo que os comparto siempre son experiencias propias, siempre son experiencias compartidas y es el conocimiento, el saber de lo que la vida te ofrece, te hace experimentar, es donde nosotros nos apoyamos porque se convierten en nuestras verdades, ¿no? Y digo que escuchar de manera simple a la vida hace que todo sea más fácil, ¿no? Y que nosotros fluyamos con ella, que nos sintamos alineados. Pero quiero interpretarlo de esta manera porque me he dado cuenta que en nuestra vida existen las simplezas como grandezas que están delante, que estamos utilizando, que estamos dominando constantemente y que forma parte de nuestra sabiduría y de nuestro propio poder, de nuestro propio dominio personal. Voy a hacer una similitud de lo que yo he experimentado, de lo cual es más simple en este entendimiento para estas reinterpretaciones. Hablamos de la ilusión del tiempo porque es el único que nos hace viajar en el pasado, estar en el presente o viajar hacia el futuro, pero como os decía, el cuerpo siempre está a modo presente. Y es realmente donde el alma nos acompaña, es donde nosotros podemos escuchar con atención, ¿no? Porque cuando indagamos con nuestra lógica, sacamos muchas conclusiones, llegamos a muchas confusiones y además nos podemos incluso hasta dispersar, ¿no? En ideales, en conceptos, pues eso, en nuestras propias creencias. Y hace que a veces entremos en un núcleo donde pues, no sabemos cómo salir. Y creo que las cosas son más simples, ¿no? Cuando uno se para a observar lo que la vida le está poniendo delante, hace que sea más fácil, encuentre las salidas, encuentre la forma de transformar o de sanar en este caso. He tenido búsquedas espirituales y personales muy importantes. De hecho, ya ha habido algunas que he compartido con ustedes, que he escrito en mi libro y que siempre aprecio e intento recordar. Pero es verdad que la vida vuelve y te sorprende. ¿Y de qué manera, no? Y eso hace que yo recuerde cuando estuve en la búsqueda de la paz, de lo importante que era para mí hallar la paz, ¿no? Y cada experiencia que vivía, además de opiniones externas a la mía, hacía que se complicasen más las cosas, ¿no? Cada uno tenía su propia opinión de lo que era la paz para cada uno de todas esas personas, ¿no? Porque
porque bueno, la curiosidad te lleva mucho a preguntar, a saber cómo sienten los demás. Cuando uno intenta hallar o buscar la paz, es porque hay temas personales de los cuales se pretende sanar algo. Son experiencias que hemos vivido con nuestro pasado, ¿no? Y como os decía, la observación, la atención a esa mirada interna de aquellos incluso conflictos internos que hemos estado viviendo y que aún pues quedan pendientes, no se han resuelto. Esta es la invitación a una mirada personal para encontrar un regalo. ¿Sí? Los procesos de sanación, de hallar la paz, de encontrarse con uno mismo, de estar bien, siempre te lleva por caminos distintos y siempre hace que te mires a un espejo donde recuerdes muchas cosas. Y es que el cuerpo contiene memorias, el alma también. Cada experiencia vivida se queda registrada y eso queda en el registro de las memorias. Y cuando nos llegan recuerdos de circunstancias que incluso ni siquiera nos acordábamos o podríamos recordar, ya sentimos que hay una parte en la que el alma está hablando y sabe qué situación necesitas tú individualmente sanar o reinterpretar algo que es necesario y vital en este momento para ti. Porque cada etapa de nuestra vida lo vivimos de una manera distinta. Tenemos una visión diferente, experimentamos y tenemos sensaciones distintas. Y eso hace que nosotros nos demos cuenta que vamos evolucionando. Va cambiando nuestra mirada, va cambiando nuestra visión propia, vamos cambiando en su totalidad. Y yo siento que las memorias están muy vinculadas a un elemento que manipulamos siempre, diría que todos los días. Es algo muy asiduo, constante, y el poder del agua, en cierto aspecto, representa las memorias, representa nuestras emociones, nuestros sentimientos, que está más cerquita de nuestro corazón, ¿verdad? De todo lo que sentimos. Y esa es una vía muy clara por la que el alma nos habla. Y cuando la escuchamos, la atendemos, sabemos muy bien lo que nos está diciendo. El cuerpo está compuesto por agua. Y nuestra naturaleza es fluir. Pero en esos momentos en los que alguien nos dice que debemos aprender a fluir, pues cada uno lo entenderá de una manera distinta, imagino, ¿no? Pero ¿qué es eso de fluir con la vida? Y he entendido que nosotros somos pequeñas gotas de agua de un inmenso océano del que pertenecemos. Es una fuente divina de la que formamos parte. Así que nos reafirmamos en el poder del agua, a lo que definimos que somos como vasijas. Vasijas que se llenan y vasijas que se vacían. Y en esta profundidad evolucionamos. Hay vivencias que hemos tenido de insatisfacción, de carencia, de dolor, y creemos que si las volvemos a revivir nos da la sensación de que alguien viene a hacernos daño. Y es una clave para saber que en esa sensación, sentimiento, el alma nos está hablando de que ahí hay algo pendiente.
se puede traducir a un miedo, se puede traducir a una situación que entra dentro de la ilusión del tiempo, la ilusión del miedo. Como os decía, la vida es tan mágica y tan sabia que sabrá volvernos a poner en escenarios con formas distintas, disfrazado de distintas maneras, pero intentando llegar al mismo origen que tiene que ver contigo, de esa situación inconclusa. Te lo va a mostrar de tal manera que las flechas, las indicaciones, no son de afuera. Vienen de afuera, pero van dirigidas hacia adentro. Entonces, nos invita hacia una mirada interna. Mirar dentro de nosotros. Y es evidente que nos ha sorprendido, nos sorprende y nos va a seguir sorprendiendo. Y además, esa vivencia va a presentarse de tal manera que vas a sentir que la vida te da la libertad, el espacio, el terreno que tú necesites para volver a mirar. Puedes mirarlo con el mismo miedo o puedes darte la oportunidad de mirar un poquito más allá del miedo, de ser capaz de volver a ver. Es decir, hacerlo con amor, con todo el amor que tú sientas por ti mismo o por ti misma, desde otros puntos de vista, con otras perspectivas. Quizás la madurez tenga algo que ver, ¿no? Pero no deja de ser un aprendizaje. Cuando miramos un poquito más allá, ahí encontramos la fluidez de la vida. Porque cuando reinterpretamos las cosas bajo el mismo miedo, sentimos que algo se obstruye. En este caso, como hablamos de agua, se estanca. Pero si yo vuelvo a mirar, puedo volver a darme cuenta, puedo volver a ser consciente y descubrir con total libertad, sin ninguna prisa, sin ninguna exigencia, sin tener que huir. Hay algo que me demuestra, que me hace ver las cosas de distinta manera. Y entonces yo me convierto en el ser más consciente que pueda ocurrir y existir en la Tierra, reinterpretando situaciones que he vivido y que quiero sanar y transformar. Hablamos de un poder lleno de amor que nos hace fluir y que usamos constantemente. Es una parte de nosotros que descubrimos una vez más. Y eso yo lo interpreto como las distintas formas de amarse uno mismo, de amar su ser y de valorar su propia vida. Esto lo vamos aprendiendo con el tiempo, con las experiencias, con las vivencias, con el corazón, con el sentir. Porque si nos fijamos, el agua tiene el poder de limpiar, de cambiar las formas y las imágenes, de transformar las emociones, de volver a vaciar y también de volver a llenar. Eso es algo muy mágico y muy poderoso. Y creo que la vida hace constantes invitaciones si observamos esa amabilidad que tiene con nosotros de recordarnos estas cosas, sobre todo esta capacidad de reinterpretarla, de reinterpretar ciertos escenarios que hemos vivido en nuestra vida.
y que hace que yo sea capaz de limpiar esas manchas que quedaron pendientes, de poner, de quitar, de transformar y cambiar la visión, el sentir, el dolor, el vacío que tú quieras cambiar, que tú quieras sanar, que tú verdaderamente quieras sentir plenitud. Es un proceso de autoconocimiento, de descubrimiento, de saber conocer y saber sostener nuestras emociones, de cambiar nuestra vida interna, porque las verdaderas transformaciones vienen desde las miradas internas. Ese hecho, esa vivencia del pasado, viene en la ilusión del tiempo. Pero ¿por qué hablamos del amor? ¿Por qué hablamos de la fluidez de la vida? Hablamos de nuestras propias naturalezas, de tomar conciencia, de vivir consciente y de ser capaz de aprender, de conocer, de acercarnos a nosotros mismos y de entender que reinterpretar la vida forma parte de la evolución humana y espiritual de todos nosotros. Anda que si alguien nos llega a decir esto desde un principio, nos hubiésemos ahorrado parte del camino, ¿sí o no? Quizás no. Quizás no lo creeríamos. Quizás sí, no lo sé. ¿Ustedes lo saben? Yo tampoco. A mí nadie me lo dijo. Yo lo he vivido, lo he experimentado y entiendo que vosotros y vosotras también. Y no es necesario echarle la culpa a nadie. Es llegar a un punto en el que entiendas que eso tenía que ver contigo, que solo tú podías cambiarlo, que fueses capaz de perdonarte, de escuchar el corazón, si estabas en el ruido mental, si estabas distraído o distraída y no entendías ciertas cosas que te estaban pasando en tu vida, llega el momento de hacerlo. ¿Y cómo lo hace la vida? Te regresa a ello, de formas mágicas. Hay situaciones en las que nunca te hubieses visualizado estar, permanecer, ser de una manera determinada y que la vida te lleva a ese punto, a ese espacio para que te veas, para que te contemples y para que superes ese miedo, para que sanes ese dolor, que cada persona tiene sus motivos y razones por los cuales, sí, sentir lo que siente, pero es una invitación. Y creo que hay una diferencia muy clara ahí. Siempre hablo de invitaciones. Y eso no quiere decir que yo no haya podido experimentar o vivir ciertas experiencias en mi vida que no sintiese insatisfacción, vacío, descontento. Por eso en las búsquedas espirituales intentamos hallar la paz, intentamos entender lo que nos pasa, actitudes, conductas, miedos. Y hacemos un retroceso porque la vida sabe qué memoria despertarte. No olvidemos que estamos hablando de ese poder del agua, del que formamos parte, que es esencial y vital en nuestra vida y que manipulamos día a día, no solo como un reflejo externo, sino como lo simbólico de nuestra propia esencia, de las dominaciones energéticas y espirituales que usamos en la Tierra. Y es que, como os decía, somos vasijas y necesitamos llenarnos de experiencias y muchas otras ocasiones vaciar. Pero detrás de todas las experiencias, ¿qué hay?
Hay sentimientos, hay emociones, hay sensaciones, hay intuiciones, y son las que marcan en cada experiencia, y son precisamente las que necesitamos sanar. Si nos encontramos en un proceso de sanación, si esa es la sensación, ¿sí? No deja de ser el sueño de tu vida, de tu propio viaje. Son tus propias experiencias y siempre va a haber una nueva oportunidad, un nuevo replanteamiento, un nuevo resignificar, una nueva interpretación al mismo suceso. El agua tiene el poder de cambiar imágenes, tiene el poder de cambiar las formas, tiene el poder de volver a hacerte sentir, pero solo y únicamente si lo llevas a un lugar que todos conocemos, un espacio desde donde realizamos verdaderamente las sanaciones. Y es a este espacio, aquí, al corazón. Y esa memoria despierta y regresa a ti y vuelves a sentir, porque eso es lo que hace la vida, retorna para que tú vuelvas a sentir, a pasar por tu corazón y volver a echar otra mirada. Y elegir el sentimiento que quieras. Pero si hablamos de amor, tenemos el poder de transformar aquello que vivimos, aquello que volveríamos a reinterpretar. Desde aquí, desde este lugar, salen y regresan las memorias. Y desde aquí, las vasijas se llenan y se vacían. ¿Y qué es esto de llenar y vaciar que estamos haciendo constantemente cuando lo necesitamos? Esto se llama equilibrio. Y todos tenemos esta capacidad. A todos nos lleva a los escenarios importantes, significativos, ¿sí? Porque hay experiencias que nos duelen en el cuerpo, hay memorias que nos pesan, hay emociones que se quedaron estancadas, reprimidas, no expresadas. Es la función del cuerpo, expresar lo que siente, crear vida, pero también sabe transmutarla y transformarla y cambiarla. ¿Sí? Y hay momentos en los que sentimos que se cierra el corazón. Y luego llega otra experiencia por otro lado que tú no esperas, que te presenta la vida para que vuelvas a abrirlo, para que vuelvas a abrir tu corazón. Y es que hay experiencias, síntomas, enfermedades que nos pesan mucho porque no hemos encontrado la paz. A mí siempre me gusta decir, porque así lo he sentido, de que la vida a alguien que está tras la vida le gustan los círculos. Porque siempre nacen cosas y mueren, porque siempre necesitamos el ciclo vital de las emociones que empiezan y terminan. Y forma parte de las sanaciones. Todos estamos sanando en determinados momentos de nuestra vida para buscar la paz cuando sentimos, por ejemplo, agobios internos,
tensiones emocionales. Miedos. Sentimientos no expresados. Es por eso cuando estamos en la búsqueda de hallar la paz. No es el futuro. Está relacionado, vinculado con lo que hemos vivido y con lo que queremos solucionar. Porque el alma aspira. Es una cosa inevitable. Quieras o no quieras, se va a presentar. El alma aspira a expandir su conciencia y a seguir creciendo y a seguir evolucionando y seguir queriendo tener más experiencias, y eso hace que las vasijas se llenen y también se vacíen. ¿Y qué pasa cuando sentimos paz? Porque esto es una cosa que yo he sentido, que ustedes han sentido, y que tengo miles de historias de muchas personas que han hallado la paz, que han sentido paz. ¿Por qué? ¿Qué sienten? Han reinterpretado situaciones en su vida, han sabido darle otra mirada, se han perdonado a otros. Lo que sienten es ligereza. Se sienten muy bien. Vamos ligeros de equipaje. Eso pasa cuando vaciamos la vasija, ¿no? Estamos dispuestos a volver a llenarla. Pero es la sensación de ligereza la que ahí me da la clave con total claridad de lo que me está diciendo el alma, ¿no? Y ahí estamos evolucionando y creciendo. Y es que eso gusta, y eso a uno le hace sentir bien, y además lo comparte. Y quiere hacer ver a otros que es posible, que tiene un poder mayor bajo su dominio propio para que lo use, lo utilice en su vida, en cualquier área o en cualquier memoria, para volver a reinterpretarla. He hablado al principio sobre incluso las memorias de vidas pasadas, porque pasan cosas que no entendemos en nuestra vida, porque tiene más que ver con el inconsciente, y que cuando nos dicen inconsciente no sabemos qué eso qué es, por dónde tengo que ir, dónde está señalizado para saber, y no va en la lógica, no se llega ahí de esa manera, no tiene que ver con razones, tiene que ver con conexiones. Y es que hay asuntos de vidas pasadas pendientes, de otros viajes, de otras conexiones, de otros círculos incompletos, de otros vacíos, de otras penas o tristezas, de otras faltas de hallar la paz. Es muy importante esta información que os cuento, que os recuerdo, porque yo no os estoy diciendo nada nuevo. ¿Sí? Y para conectar con el inconsciente, que es donde reconectamos con nuestras memorias, con nuestra alma, hay que escuchar. Y nadie va a venir a decírtelo cómo tienes que hacerlo, de qué manera te va a hablar. Es un lenguaje propio. Y habla con claridad. Y cuando habla con claridad, sabemos que la vida es más simple. Y entendemos que las vasijas se llenan y también se vacían. Y estamos constantemente así. Las memorias de vidas pasadas, repito, también son muy importantes. Siempre hay asuntos pendientes. ¿Sí? Por concluir, por cerrar, temas pendientes.
El cuerpo nos habla de muchas maneras, el alma también. Fluir con la vida tiene que ver con esto, con atender, con abrirse, sobre todo, con conectarse, con escucharse, con no mirar más afuera. Sí, es agotador. Llega un punto en el que es agotador. Lo digo por experiencia propia. Hasta que te paras y atiendes y miras tus asuntos y vuelves a reinterpretar si quieres. Pero tienes esa oportunidad, alguien te la está mostrando. Y esa posibilidad te conduce a conocerte y a descubrir una seguridad interna que desconocíamos, que nadie nos lo explicó en nuestra infancia, que podemos reconocer siempre que queramos y porque nos puede dar facilidades en nuestros procesos de transformación y de sanación. Aquí, no aquí. Aquí. Se baja la mirada aquí. Y se transforma desde aquí. Y si no sabes cómo hacerlo, reconoce que no sabes cómo hacerlo, que es algo muy sencillo y muy honesto por nuestra parte en ese momento de salida para conocerse, para conocer otras formas de amarse. Y sí se puede, por muy doloroso que hayas vivido X circunstancias. Es la voluntad del alma la que hace que puede que te sorprenda esa fuerza interna. Pero todo depende de cuando uno se pone a prueba. Cuando uno invita a otra persona a que se ponga a prueba, a que mire la capacidad y la inmensidad del amor que siente. Y eso es fluir con la vida. Hacemos que las cosas sean más simples, más fáciles, sin tanta obstrucción. La vida señala muchas veces indicaciones claras de lo que quieras reinterpretar. Hay momentos que no esperas cuando va a despertar una memoria en ti. ¿Sí? Y ahí tienes una oportunidad. Y es verdad que depende mucho de cómo se mire. Porque cuando hablo de invitaciones constantes que nos hace la vida, hablo de regalos. ¿Sí? De primera no piensas que es un regalo. Ni siquiera sabes que tienes ese poder de reinterpretar las cosas. ¿Sí? Pero cuando te acercas a ese regalo, vas descubriendo cada vez más, te vas sorprendiendo, vas aprendiendo, vas descubriendo y se van revelando muchas cosas para ti. Pero el regalo es para ti. No para tu vecino ni para tu madre, que tendrán sus regalos. Pero ese es para ti. Y cuando uno lo percibe, lo siente como un regalo, la energía cambia. Ya no hay ningún monstruo fuera que venga a atacarnos. No va a haber nadie que nos venga o nos vuelva a hacer daño. Estoy poniendo ejemplos, ¿vale? Nadie. Porque ya no hay una mirada externa. La energía cambia. Y eso lo hace un tipo de energía, que es la contraria al miedo. Creo que ya sabéis de cuál os hablo. La misma que llena vasijas y las vacía. Estas experiencias que comparto, que me hacen recordar
de que todos estamos aprendiendo, de que hay circunstancias que no esperas, que aparecen y que a lo mejor parece que no va directamente contigo, pero de repente te encuentras en un escenario con varias personas donde ocurre un suceso que parece negativo y que termina siendo un regalo para todos, que cada uno tiene, que cada uno necesita. Y la vida hace como encajar piezas del puzzle. Y esa es la sensación que termina siendo como la ligereza y la fluidez de la vida. Se agradece mucho, ¿sí? Porque sé que estaréis pensando cada uno en lo vuestro, o en esa situación, o en ese recordatorio reciente, o eso que acabáis de vivir y que lo podéis darle otra visión. Claro que se puede, ¿sí? Pero hasta en los momentos crudos, oscuros, confusos, siempre hay movimientos detrás para cualquier sanación. Cuando empezamos a entender que es un regalo, deja de ser tan pesado ciertas sensaciones que así nos lo parecía con anterioridad. Y luego vemos que tampoco era tan complicado, tan difícil. Y es que también nos libera de muchos bloqueos mentales, emocionales y espirituales. Y de repente se abren puertas donde no esperabas, aparecen circunstancias que estabas deseando desde hace tiempo, y es la sensación de volver a tener un poquito más de luz en aquello que permanecía oscuro. Es una forma muy bonita de amarnos, la reinterpretación de la vida, si se quiere mirar con más profundidad. Evidentemente, lo seguimos viviendo. Recordad, las memorias continúan en nuestro presente y con circunstancias que van a seguir repitiéndose y apareciendo en nuestra vida, hace que nosotros, le prestamos atención, porque nos está llamando mucho la atención, ¿no? Sobre todo en las repetitivas. Y es de ahí donde podemos elegir cómo mirarlo, cómo verlo y cuán receptivo estemos abiertos, estemos a esa vivencia, a esa experiencia, a ese retorno. Cuando esto ocurre, nada se vuelve a ver de la misma manera. Algo cambia. Y algo cambia para bien. Y las sensaciones son distintas. Y uno se siente diferente. Entonces se da cuenta que el agua circula, pero que también tiene el poder de cambiar, de transformar y de elevar. Es un dominio muy poderoso. Depende mucho de nosotros y de nosotras. Pero por favor, presten atención a lo que está ocurriendo delante de ustedes, porque es más sencillo y más simple de lo que parece. Y espero y deseo que estas experiencias, estos pensamientos que comparto con ustedes, no sé si pueda serles útil, pero de lo que sí estoy segura es que es un buen recordatorio.